Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Miguel Pizarro, diputado del Partido Primero Justicia, y en la segunda parte estaremos con el diputado Rodrigo Cabezas, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Saludos, Vladimir. ¿Cómo está, Miguel? Bueno, Miguel, la detención de Antonio Ledesma y la anunciada solicitud de enjuiciamiento contra el diputado Julio Borges son dos de las noticias más importantes en la política de estos días. Me gustaría saber cómo está preparándose Primero Justicia para este escenario, que puede implicar que su coordinador general pierda la diputación y eventualmente pueda incluso correr la misma suerte de Ledesma, ir a la prisión por todas estas denuncias. Mira, sin duda, Vladimir, hoy estamos ante un momento complejo. Quienes hoy desde el poder tienen la responsabilidad, o así por lo menos manda la Constitución, debe conseguirle soluciones a la crisis, de buscar mecanismos que permitan que esa crisis económica de desabastecimiento, de escasez de insumos médicos, de costo de la vida, de inflación, que esta crisis política que hace que hayan sectores de este país en los que hoy en día estén pronunciando un que se vayan todos, que esa crisis política que hace que haya más de 80% de descontento contra quienes gobiernan, quienes desde el poder hoy tendrían las herramientas y la responsabilidad de conseguir caminos, de buscar formas para que estas crisis tengan canales de expresión y de esa forma conseguir solución, han escogido un camino equivocado. Han escogido un camino de tensar la cuerda, un camino de radicalizar la política, un camino de utilizar el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos con una trayectoria claramente democrática, como en el caso, por ejemplo, de Julio Borges, que hasta en el 2005, cuando la oposición decía que no había que votar, Julio Borges individualmente, dejando testigo de lo que él creía que era correcto, fue y asistió a las elecciones parlamentarias votando. Un partido como Primera Justicia, que ha planteado como ruta y que hoy lo reafirmamos, que pase lo que pase y haga lo que haga el gobierno nacional, nosotros no nos vamos a salir del camino constitucional, pacífico, cívico, democrático y electoral. Nosotros creemos que este año hay una oportunidad importante. Esa oportunidad es la Asamblea Nacional. Ir a una elección donde podamos nosotros conquistar una mayoría en un poder público que pueda hacerle control al gobierno y al Ejecutivo Nacional, pero además que pueda devolverle a los venezolanos la capacidad de tener instituciones que respondan por ello. En ese marco persiguen a Julio Borges. En ese marco ocurren detenciones como las de Antonio Ledesma. Basta con ver la forma del procedimiento policial, esa forma excesiva, un montón de funcionarios encapuchados con un martillo tumbando una puerta como si Antonio Ledesma fuese qué. Y poca gente que mata gente de los venezolanos, esos 9 de cada 10 homicidios que quedan impunes en la calle, ¿cuándo tienen un procedimiento similar para que actúen contra ellos? ¿Cuándo la justicia venezolana actúa con la celeridad que está actuando hoy en día en esos procedimientos contra la corrupción y los 25.000 millones de dólares que se perdieron en este país? ¿Cuándo en este país las instituciones han respondido, como hoy están respondiendo políticamente, para resolver los problemas del ciudadano? Esas detenciones arbitrarias al final no resuelven. Esas detenciones arbitrarias como la de Ledesma al final lo que hacen es aislar más a un gobierno que en la última encuesta de Data-Análisis, Luis Vicente León, que el mismo gobierno dice que es alguien serio, los ha puesto con más de 80% de descontento. No leer la calle, crearte en este mundo de las burbujas, en estos círculos de poder, quedarte escuchando nada más a los que te aplauden y no poner el oído en el piso es lo peor que le puede pasar a quienes llevan la rienda del poder. Y hoy, lamentándolo mucho, la insensatez se ha apoderado de quienes dirigen el gobierno, inventando historias, buscando meter un montón de verduras en la misma sopa para ver cómo hacen que eso sea creíble, persiguiendo dirigentes y callando voces no es el camino de solucionar la crisis, pero tampoco van a cambiar una ruta y una decisión política que ha tomado la oposición democrática. La de ir a unas elecciones, la de organizar el descontento y la de jugar en 2 tableros de forma simultánea. El tablero de la denuncia y la organización del descontento, de la movilización permanente para reclamar los derechos de los venezolanos de forma pacífica y de forma cívica, como lo hemos Ahora, visto. Miguel, hay un oficial retirado de la Fuerza Armada que dice haberse reunido con Julio Borges y haber planificado este tipo de acciones. Si bien en derecho quien debe demostrar la carga de la prueba le corresponde a quien acusa, pues también en política quien es acusado también debe tener alguna manera de defenderse de esa acusación. Mira, Vladimir, tú fuiste dirigente político en los 80 y en los 90. Yo soy hijo de una familia de izquierda tradicional en este país. Ayer, revisando cosas en la casa, yo veía fotos de las marchas de los presos del 82, 83, esas pancartas que hacía Paul del Río, esas pancartas que llevaban David Nieves, Óscar Figuera, Trino Melián, dirigentes políticos de la izquierda tradicional, cuando historias similares a las que hoy vemos se utilizaban y se justificaban por meter presos a dirigentes. Esas ruedas de prensa de los ministros del Interior de los 80 y los 90, ¿qué tienen de distinto a las ruedas de prensa que estamos viendo hoy en día por el testimonio de una persona a justificar el asedio y la judicialización de la política de alguien? Pero además, un testimonio que sale 5 meses después de la detención. Después que ya tenían 4 o 5 meses detenidos, que sale esa carga de la prueba anticipada y un testimonio de un militar
que busca vincular, quién sabe bajo qué efectos, o si no, la de la nueva patriota cooperante del gobierno, que ahora la toman como fuente seria, que es Patricia Poleo, porque es la otro mundo del absurdo en el que nos han metido, donde sus enemigos históricos, sus detractores históricos, personas que ellos mismos pusieron en la picota de la opinión pública, hoy para ellos son fuente seria sobre este tipo de cosas, testimonios utilizados y conseguidos, quién sabe bajo qué vínculo. Pero además, Vladimir, aquí hay un tema de fondo sobre la Fuerza Armada Nacional. ¿Quiénes trajeron? Te hago paro ahí un poquito. ¿Tú quieres decir que Patricia Poleo está cooperando con el gobierno? No, yo te estoy diciendo, Vladimir, los argumentos que viene utilizando el gobierno. Si hay algo que tiene que hacer quien es oposición es hacerle seguimiento a su adversario. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué momento lo dice? ¿Cuáles son los argumentos que viene utilizando? Uno, el testimonio de un militar que 5 meses después de estar detenido decidió empezar chadeo y meter un gentío en una historia, hasta el doctor Abeleo lo meten pues en esa historia, meten a todo el que se le ocurre y todo el que recordaba el mundo político lo meten para justificar eso. Usan un testimonio periodístico, vivencial, quién sabe dónde habrá salido, de Patricia Poleo, que también lo usan como justificación, además sin leerlo completo, porque leen lo que les interesa. Patricia Poleo y lo que decía es que Julio Borges develó y tumbó un golpe de Estado, pero ellos agarran con pinza de lo que les interesa. Y lo tercero, lo de un tipo de una empresa privada que contrataba servicios, quién sabe para quién, que también tiene un testimonio para intentar aligerar sus cargas judiciales. Ahora, ¿eso en qué país del mundo es tomado como una herramienta seria y real y concreta para empezar un juicio contra un alcalde electo con más de 700.000 votos o para llenar la inmunidad parlamentaria del diputado que fue cabeza de lista del estado Miranda, que es uno de los estados que mayor votación tiene en las listas de diputados para ser electos? Al final acá, Vladimir, tiene que verse también la legitimidad de contra quién tú estás atentando. Desde el poder no puede ser que la elección popular y el préstamo que le da el pueblo como representación y como poder a quienes elige sea para ellos un trámite que por vía administrativa o por vía judicial puedan acabar cuando quieran. Ahora, Primera Justicia, ¿cómo se está organizando para esta coyuntura, para este tema en específico de su coordinador general, de su figura más importante después del candidato presidencial que fue Enrique Capriles? Mira, en el momento de mayor efervescencia de calle, Vladimir, cuando en agosto parecía todavía, bueno, un pecado hablar de las elecciones, cuando parecía que era descabellado, hace ya unos 5 o 6 meses hablar de elecciones parlamentarias, primero Justicia marcó una ruta muy clara. Convertir ese 80% de descontento en un 80% de voluntad de cambio. Convertir la desesperación, la desesperanza, la molestia de la gente por la situación que hoy en día los agobia en una esperanza y en un motor de cambio, de concretar la transformación que nuestro país merece. Hemos escogido la ruta electoral, hemos escogido la ruta de la Asamblea Nacional, porque ese 80% de descontento se va a expresar en las urnas, Vladimir. Y lo que el gobierno le teme, lo que el gobierno con poder, con la justicia, con las leyes intenta eliminar es la posibilidad de algo que no van a poder salvarse, que es la derrota en las elecciones parlamentarias. Consecuencia de de un eventual allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Julio Borges y su eventual detención, si eso llegara a ocurrir. La radicalización de una política en la que nosotros hemos decidido militar. La radicalización de una política electoral, de una política constitucional y de una política que organice el descontento. Quienes están hoy en el poder no tienen capacidad de hablar del descontento porque no lo entienden. Han demostrado con sus hechos que no entienden lo que pasa en la calle, que no entienden que esa molestia que tiene hoy la mamá que no consigue ni leche, ni tetero, ni pañales para sus muchachos, es una molestia que la están pagando ellos. Que no entienden que esa molestia que en la morgue de Bellomonte ellos entienden como estadística, que te hablan de 20, 25 muertos, entonces hay que entender que es un fenómeno estructural. La inseguridad es una molestia que hoy en día les va a pasar factura. Pero además, Vladimir, una reflexión de fondo. Quienes trajeron a la Fuerza Armada Nacional a la política no están precisamente en el lado de la oposición. Los militares tienen una forma de actuar y los militares en política tienen una sola forma de actuar, que es la misma, como actúan los militares. Quienes trajeron los militares a la política deben revisar en el fondo cuál es la vinculación y qué tiene que ver la forma en que ellos politizaron los cuarteles, porque cuando el cuartel habla a favor del gobierno es bueno, pero cuando el cuartel se queja de alguna forma es malo. Y eso tiene que ser una reflexión de fondo para quienes metieron a los militares en la política en este país. Yo he sido desde joven un objetor de conciencia. De jovencito a mí me botaron de los liceos porque no quería hacer instrucción premilitar, porque yo creo que los civiles tienen un rol en las sociedades y los militares tienen un rol en las sociedades. Nosotros no creemos ni en insurrecciones ni en atajos, no creemos en soluciones mágicas militares, porque aquí los Pinochet no es que van a escoger con quién sí y con quién no se van a entender. Aquí los gobiernos de fuerza, los gobiernos fácticos, los gobiernos tomados de los cuarteles, al final van a acabar con todas las políticas racionales y sensatas de quienes creemos en un país mejor. ¿Estás de acuerdo en parte, totalmente, o no estás de acuerdo en nada con el documento que presentaron Julio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado? Mira, nuestra postura es muy clara sobre nuestra ruta. Ahora, si algo tiene que quedar claro, Vladimir, es que uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con ese documento. Yo en lo particular no suscribo visiones de transición en un momento en el que creemos que tenemos que trabajar por consolidar una mayoría parlamentaria y de esa forma dar un primer paso sostenido y concreto en la conquista del poder. Porque aquí lo que no puede tampoco volverse un prurito sobre qué es esta pelea. Aquí estamos debatiéndonos hoy el poder. Aquí lo que está en pugna, lo que se conquista y lo que se conquistará a través de las elecciones parlamentarias son cuotas y espacios de poder necesarias, no para que 2 o 3 se distribuyan el cambur o para que 2 diputados se resuelvan la vida, sino para que el pueblo se empodere en instituciones que le hacen falta. Ahora, Miguel, te pregunto, para la oposición estas elecciones son una especie de plebiscito como lo fueron
elecciones municipales? Mira, Vladimir, yo soy militante de una política colectiva. No me corresponde a mí calificar o categorizar en qué, bajo qué paraguas vamos nosotros a las elecciones parlamentarias, si son plebiscitarias, si son refrendarias, si son aprobatorias. Nosotros vamos a unas elecciones parlamentarias donde sabemos muy claro que se juega. La Asamblea Nacional tiene el poder de, con una ley de amnistía, liberar a los presos políticos. La Asamblea Nacional tiene el poder de hacerle control al gasto público del Ejecutivo Nacional. La Asamblea Nacional tiene el poder de limitar esa regaladera de recursos que hoy nos ha tenido en esta crisis y poder direccionarlo para que usted que está en su casa pueda llegarle la comida a donde tiene que llegarle y los hospitales puedan estar dotados porque no va a haber ministros que puedan darle excusa a una mayoría que investigue. Nosotros sabemos a dónde vamos. Ahora, nos corresponde a todos remar para llegar hasta allá. Incluso a los del gobierno que no quieren llegar a esas elecciones y quieren jugar la crisis, a ellos les conviene que haya una elección en este país. Antonio Pinto te dice, señor Pizarro, ¿qué tiene que decir de los jóvenes manifestantes Yamir y Luis que fueron encontrados asesinados en Caracas? Mira, en momentos complejos como este, uno no se puede hacer eco de informaciones que no tienen confirmación. Yo creo que parte de lo que en este país hay que investigar es el uso de la fuerza, el uso excesivo de la fuerza policial y cómo muchas veces por ahí aparece gente ajusticiada y dicen que fue un ajuste de cuentas o fue un enfrentamiento entre bandas y cómo eso se ha convertido en algo normal en nuestro país. Yo no me atrevería a vincular una cosa con la otra, menos sin tener elementos sustanciales sobre eso, porque hablar de eso sería hablar en términos sustantivos de algo muy grueso en este país, que yo creo que no es el caso hoy en día. Aquí dice Alexis Gutiérrez, hace una reflexión, un error del gobierno por un error de la oposición no hacen un acierto. Ambos deben empezar a actuar acertadamente. Y por aquí te dicen también, bueno, te saludan desde Barinas, la oposición no tiene nada que ofrecer al país, apuesta por una invasión extranjera o un voto castigo para el gobierno. Iván Figuera. Mira, menos mal que tocan el tema extranjero. Parte de las incoherencias en las que nosotros vivimos en este país a veces es que hay injerencias buenas y hay injerencias malas. Cuando Ortega, el presidente de Nicaragua, viene a este país y en una tarima en la Avenida Bolívar insulta a los que estamos en la oposición, es una injerencia positiva, es motivo de aplausos, de vitoreo. Cuando Uribe sale y habla del otro lado, entonces es negativo y es malo. Yo creo que las dos injerencias son malas. Ni Uribe tiene que meterse en nuestra política, ni Ortega tiene que meterse en nuestra política. Ni Obama ni los gringos tienen nada que hacer metiéndose en la política venezolana, ni tienen nada que hacer Xi Jinping, ni Putin, ni los rusos por sus intereses económicos metiéndose en nuestro país. El problema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Y creer desde la oposición, desde quienes somos una alternativa, que va a venir un superhéroe extranjero a salvarnos de nuestros problemas sin que nosotros hagamos nuestras acciones y reclamemos nuestra soberanía en la acción política, es que está creyendo todavía, después de 15 años, en pajaritos preñados. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el diputado. Bueno, continuamos con el diputado Miguel Pizarro. Ya está en el canal el diputado Rodrigo Cabeza. El caso Ledesma me recuerda el montaje que hizo el gobierno por medio del fiscal Isaías Rodríguez con el testigo estrella, dice Car Aguilera. Esto que pasa en Venezuela debe unir más a la oposición para hacer una Venezuela mejor, César Pinzón. Creo que los diputados de oposición solo ocupan un puesto por generar su ingreso, no hacen nada, dice Rafael Rincón. César Bueno, tremendo diputado y venezolano inteligente, Miguel Pizarro, sigue luchando por Venezuela. Otro comentario por aquí. Vladimir, tú que estás en la vía del diálogo, ¿crees que la mejor manera de crear un clima de diálogo es encarcelar dirigentes? Lee mi artículo mañana en el Nacional. Y se ha reproducido aquí en la página de Globovisión también y en Noticias 24. Se podría decir que el pueblo está en las mismas condiciones del año 92. Otro comentario por aquí, César Pinzón. Necesitamos conocer los postulados de la Asamblea para tener cómo ganarle a este gobierno inepto. Aspiran el cambio mediante reelección, mas no hay un plan de corrección para el bien del país. Diputados, los gobiernos ADECO perseguían y desaparecían personas y Ledesma avala eso. Verdugo no pide clemencia. Javier García, Miguel, ¿qué pasaría si se comprueba que Ledesma y Borges están incursos en los delitos de los que se le acusa? Javier García dice. Empiezo por lo último en la ensaladita de comentarios. Mira, es imposible probar la culpabilidad de quienes son inocentes. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el diputado Julio Borges no está ni inmerso ni vinculado a ninguno de esos planes porque Borges ha sido, como te dije antes, con su acción diaria, testimonio de alguien que cree en las vías electorales y en las vías democráticas. De la misma forma, Antonio Ledesma en estos tiempos, dentro de la unidad y dentro del ejercicio, alguien que cree en los atajos no se somete a una elección para ser alcalde mayor. Alguien que cree en los atajos no pone a su partido a discutir las elecciones parlamentarias, las maquetas y las posibilidades de construcción de alianzas en vísperas de unas primarias para escoger a los candidatos. Quienes creen en los atajos, Vladimir, no se preparan para ganar las elecciones a la Asamblea Nacional como nos estamos preparando. Hoy, lo que sucede en nuestro país es que hay una profunda crisis que el gobierno no está leyendo. Y desde el gobierno debe entenderse que tensar la cuerda en estas circunstancias es más peligroso para ellos que para la oposición, que apostar de forma permanente a radicalizar la política, a que quienes somos dirigentes tenemos que entender que nosotros moldeamos conductas y cuando es el gobierno la conducta que se moldea es la del desconocimiento, la del odio, la de la confrontación. Quienes salen perjudicados hoy son claramente las personeras del gobierno nacional. Más de 80% de descontento tiene que ser un motivo de reflexión para quienes dirigen la política en el país. Uno no puede hacer el ejercicio del poder intentando perseguir, intentando desmovilizar al
adversario porque piensa distinto. En una crisis económica, dígame usted que nos está viendo, si mete preso a Ledesma resolvió que usted consiguiera pollo y carne al precio que dicen los letreritos de los precios justos que debería conseguirlo. Dígame usted si eso resuelve los problemas de fondo de las medicinas y la escasez en los servicios. Al final, las soluciones que está tomando el gobierno no resuelven la crisis. César, bueno, cuenta con nuestro apoyo. Gente como tú son necesarias para sacar adelante este bello país. Vladimir Maldonado, Borja debería estar preso de 2002 cuando pidió la renuncia del presidente Chávez. Cárcel para él y para Ledesma, dice. Constantín Montesín, saludos del Toquillo Estado Lara, nuestra solidaridad con Leopoldo Ledesma y los estudiantes presos injustamente. Pedro José Grau, tu invitado defiende a Ledesma, ¿será que no conoce la vida de este político que participó en el Caracazo, en la masacre del Caracazo, dice Pedro José Grau? Mira, permite que te interrumpa ahí, Vladimir, pero es que uno no puede hacer la política desde el odio. Yo soy hijo de una familia que gobiernos de Acción Democrática y gobiernos de Copey persiguieron y metieron preso. Mi papá estuvo preso en los años en los que Luis Herrera gobernaba y personas que hoy son parte de la Alianza Democrática eran parte del ejercicio del gobierno. Pero uno debe entender que en la política uno tiene que perdonar, que el ejercicio del poder obliga a que la gente cambie y la gente reflexione, pero también la política obliga a que el perdón sea una parte de un día a día. Uno no puede estar justificando el ojo por ojo. Uno no puede estar justificando que el verdugo no pide clemencia. Uno no puede aplaudir que haya gente del pueblo que hoy aplauda y que hoy celebre que haya gente que vaya para la cárcel. Porque eso es la eliminación de la política. Eso es la eliminación de eso que hace tiempo se inventó, que era el reconocimiento del uno al otro. Eso es la eliminación de la capacidad de que en este país podamos reencontrarnos para conseguir soluciones. Un país dividido como el que tenemos hoy no soluciona sus problemas. Un gobierno que persigue, que atemoriza y que sigue dividiendo más a los venezolanos no es capaz de salvar una crisis. Ahora, una oposición responsable, una alternativa concreta, una alternativa creíble, coherente, trata el descontento que tiene el gobierno con respeto, lo reconoce y lo incluye. Al descontento de la oposición que busca más acción, que busca más cosas inmediatas, les explica con pedagogía que las soluciones inmediatas solo dejan cansancio, que es hora de que nosotros nos enseñemos y digamos verdades, que la conducción política debe afinar sus acciones, pero que nosotros debemos enseñar a la gente una ruta, que evite que los atajos y los dibujos libres se vuelvan motivo de aplauso también en un sector del país que a veces cree que esas son las soluciones mágicas que nos hacen falta. Carlos Márquez, Vladimir, tu programa del día viernes dejó mucho que desear en cuanto a la participación que le diste a la audiencia. Acepto la crítica. Esos compatriotas detenidos son trofeos del régimen, no los van a soltar hoy o nunca, dice José Velasco. Gilberto Barrio, prohibido olvidar el caso de los narcosoles, darse cuenta de que todo esto trata de tapar todos los escándalos anteriores. Aquí dice Príncipe Verde, el tener focas que solo aplauden y apoyan, pero no critican, es el mejor daño al gobierno. ¿Qué opinión tienen el llamado de firmar a nivel nacional el documento llamado La Salida? No conozco de ningún llamado a firmar el documento de la salida. Sobre lo anterior, sí, yo creo que tienen mucha razón. No hay nada peor para quienes están en el ejercicio del poder que no tener capacidad de autocrítica. Aquí quienes en los 80 y los 90 hacían movilizaciones contra la injerencia, hoy aplauden que Cuba y China dirijan cosas. Quienes peleaban contra los privilegios, hoy necesitan nanas para que les cuiden a los muchachos y asistentes que le abran la puerta. Quienes luchaban contra las violaciones de derechos humanos, hoy hacen actos aplaudiendo que los papás y los hijos de otros vayan para la cárcel. El mundo de lo al revés hace que hoy quienes nos gobiernan hagan todo lo que prometían acabar, lo hayan multiplicado por 2 y lo hayan convertido en su modo de vida del día a día. Quienes acababan con los privilegios hoy viven vidas ostentosas que no tienen cómo justificar. Quienes querían acabar con la burocracia hoy han generado 111 viceministerios para que ninguno pueda resolver nada. Quienes prometieron solucionarle sus problemas, usted que nos está viendo en su casa, ni siquiera son capaces hoy de que usted tenga pollo y carne para comprar con el sueldo que se gana. Quienes prometieron que este país iba a acabar con los pobres, hoy tienen más de 40% de pobreza. Quienes prometieron en este país futuro, hoy solamente hablan de guerra y solamente ven fantasmas. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y eso no se cambia con violencia, eso no se cambia con guarimba, eso no se cambia haciendo con el otro lo mismo que nos hacen a nosotros. Eso se cambia tendiendo la mano, organizando el descontento y haciendo que el que hoy está molesto con su situación del día a día o con la acción política de cualquiera de los dos lados consiga un camino por el cual expresarse. Usted habla de oposición democrática, reconoce que hay una oposición violenta. Aquí dice Opti, ¿cómo pruebas que nunca te has reunido con alguien? Eso se llama hecho negativo indefinido y no se puede probar. Es posible, es lógico, es lógico, ¿no? Mientras el gobierno busca solución al problema económico, la oposición da golpes de Estado, dice Javier Reina. ¿Cuándo serán las parlamentarias? Pregunta R1 Méndez. La oposición no piensa presionar para que establezca fecha de la misma. Hola Vladimir, para felicitar al diputado Pizarro por su condición de dirigente muy convincente, dice Mercedes León. Excelente el diputado Pizarro, dice Taís por aquí. Dice Otto Oscar, pregúntale a Pizarro si Julio Borges es democrático por participar en un golpe de Estado. Mira, te repito, como te he venido diciendo en todas las anteriores, nosotros tenemos una ruta. Vladimir, en un país normal, en esta fecha ya tendríamos un cronograma electoral de cara a la Asamblea Nacional. En un país normal, el presidente en cadena no diría fechas. En un país normal, el alcalde de Caracas no tendría que estar hablando de elecciones para otra alcaldía si ni siquiera se ha iniciado un proceso judicial transparente, legítimo, abierto sobre un alcalde. Pero ¿Ya tienen candidatos ustedes en caso tal de que así sea? Nosotros no vamos a estar abriendo la discusión de candidatos porque nosotros creemos que la ESMA está libre. Nosotros abrir esa discusión de las candidaturas a partir del principio de que la ESMA tiene que ser sometida a un proceso judicial. Y para nosotros la ESMA es inocente y la ESMA debe estar libre. Parte de un gesto que
tiene que hacer un gobierno que hoy está en crisis, de entender la crisis en la que está metida, es dejar de perseguir a la gente y empezar a tender la mano. Porque en ese que se vayan todos, se van primero los del poder. Pero además hay lealtades que duran hasta las vísperas. Hay mucha gente que hoy aplaude y mucha gente que hoy celebra y vitorea, pero esa gente también tiene en el fondo el culillo de que esa misma justicia que le aplican a otros se los pueden aplicar a ellos. Y eso, aunque no lo publiquen, aunque no lo declaren, eso lo dicen. Y eso tiene que ser parte de lo que los llame la sensatez. ¿Qué esperan ustedes de la visita de UNASUR a Venezuela? Primero esperamos que la UNASUR finalmente se reúna con la oposición venezolana, que el señor Samper reciba institucional y oficialmente a la mesa de la Unidad Democrática para que escuche las dos versiones de esta historia. Que la UNASUR no se convierta nada más en un espacio de sacada de declaraciones y que no se convierta en una OEA más o en una de esas cumbres que no terminen de resolver absolutamente nada. Si la UNASUR quiere asumir un rol en esto, que asuma un rol de construir una verdad de los venezolanos, no de los poderosos, que no busque justificaciones de quienes hoy gobiernan para inventar estas historias y que busque espacios de concordia y de cambio para este país. Aquí dice Celestino López, el gobierno utiliza toda su conveniencia, el fin justifica los medios y estos ya salieron del closet. Oca, léelo. Joan Enrique, la intolerancia política del país trae como consecuencia guerrilla y paramilitarismo. Veamos el caso de Colombia. Otro por aquí. Capitán dice, excelente programa, es un llamado a inscribirse en el CNE porque quedan pocos días, inscríbanse que quedan pocos días. Cada vez que escucho hablar a Miguel añoro si quiere histórica venezolana, también me da ánimo quedarme en el país, dice Manuel Ruiz. Carmen Lunar, dile a Pizarro que cuando el río suena es porque piedras trae, no sé a qué se refiere Carmen, pero bueno, Iván Figuera, lo malo de la oposición es que hacen las cosas y no asumen la responsabilidad y después quieren engañar al país. ¿Por qué no investigaron las denuncias de Macleo, las del audio de Mario Silva, Príncipe Verde? ¿Cuál es la apreciación de Miguel Pizarro sobre el relanzamiento de la Hojilla TV? Que en un país polarizado, en un país que tiene una profunda crisis social, cuando un gobierno decide en su política comunicacional apelar a más polarización y apelar a más división es una muestra clara de la miopía. Quienes no sufren la crisis no tienen capacidad de resolverla. El que abre la puerta de su nevera en el día y eso está lleno ahí como por arte de magia y nunca tiene que ir para un mercado y hacer una cola para comprar, no entiende lo que está pasando a la gente en las calles. Y cuando se monta en un carro blindado con vidrios oscuros, arranca una calle y le van trancando con motos y tiene 7 camionetas más que lo cuidan, no entiende de inseguridad. El que no tiene que sufrir un sueldo de 15 y último para poder comprar a final de mes la comida y pagar los servicios, sino que vive de lo que le roba a los venezolanos, no entiende el costo de la vida. Y esa realidad que lamentablemente agarró la élite política y a la élite económica del gobierno, es una realidad que les hace imposible entender lo que se están enfrentando. Y en ese marco actúan como están actuando. ¿Por qué si no toman como prueba lo que dijo Mario Silva de Diosdado? El gobierno no defiende ninguna ideología, solo defiende privilegios mal habidos durante... Eso lo dijo Marco Villavicencio, la pregunta sobre estas pruebas de Mario Silva. Cara Aguilera, el gobierno no defiende ninguna ideología, solo defiende privilegios mal habidos durante 15 años de saqueo del patrimonio. Mira, Miguel, apoyar a Ledesma y a Borges es apoyar al golpismo y el magnicidio contra el presidente Maduro. ¿Eso es democracia? Pregunta Vladimir Maldonado. Jesús Moreno, saludos. ¿Qué opina el señor Pizarro de cuando Ledesma enviaba cabilleros a DECO a reprimir manifestaciones estudiantiles? Mira, yo creo que mi postura... y está Alejandro Salas. Pregúntale qué opina de lo que dijo Lauren Salé en cuanto a que Ledesma es la clave es la clave. Video público y notorio. Mi postura sobre Lauren Salé además la dije donde un diputado de Silas, que es en la Cámara y en la plenaria. Yo no creo en atajo. Yo no creo en quien diga que es racional volar un puente o tirar una discoteca para abajo porque de esa forma tú vas a hacer un efecto al gobierno. Yo no creo que la política sea hoy en día un ejercicio que se pueda hacer sin controles y sin límites. Yo no creo en la política tampoco que parte de la eliminación del adversario. Yo creo en la política que parte de construir grandes mayorías. Yo creo que hoy los que están en el poder han perdido la noción de por qué llegaron al poder. Los que se decían ser la voz de los desconocidos, la voz de los desposeídos, la voz de los que nunca tenían voz, hace tiempo dejaron de serla. Y yo creo que si hay un llamado de fondo que uno debe hacer, Vladimir, en estos momentos, es que tensar la cuerda en este país. Radicalizar la política es el peor ejercicio que se puede hacer desde el poder. Aquí te recomienda Carmen Lunar que vayas a los bicentenarios, que hay comida para rato, que vaya y se dé un paseíto. María Gómez dice... ese invitado habla muy coherente. ¿Qué es eso de que nos quiten nuestro alcalde electo? Qué buena entrevista. Ese sí está diciendo la verdad, dice Ana González. María Gómez, la que hizo el comentario anterior. Rita Rodríguez, ya despidiendo, en vista del aumento de la conflictividad en el país, la única canalización válida es a través de la vía electoral pacífica. Bueno, ya terminando prácticamente. Un mensaje muy corto, Vladimir. Miren, quienes están en el poder y usan historias y persiguen dirigentes y buscan judicializar la política son los que tienen que ir para la escuela. Son los que tienen que entender lo que hoy está pasando abajo. Lo que pasa con esas miles de industrias expropiadas y que hoy no producen, esas miles de hectáreas expropiadas y hoy no producen, esa realidad que pretenden ocultar con la propaganda oficial, pero esa realidad que usted vive, y esa realidad es la que vamos a cambiar por vías electorales, pacíficas y democráticas. Gracias Miguel. Vladimir. Gracias. Y 2 mensajes antes de ir a la pausa, uno que te dice aquí, diputado, no cometamos el error de caer en el juego del gobierno, lo que quiere es suspender las elecciones, y por aquí dice, orgullosa de ese joven venezolano, qué claridad, pero dice Javier Reina, todo lo que hacemos en la revolución lo hacemos de corazón y con amor, viva la revolución. Vamos a la pausa y venimos con Rodrigo Cabeza.